Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la cultura griega y de su vida cotidiana, su economía. Así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de las guerras del Peloponeso. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Las guerras del Peloponeso duraron casi 30 años, entre los años 431 a.C. y el año 404 a.C. Estas guerras se desarrollaron en tres ámbitos: la Hélade, la Magna Grecia y el litoral del Asia Menor. La guerra también se desarrolló en tres fases: la guerra arquidámica, la guerra siciliana y la de Celia o Jonia. La causa directa del enfrentamiento entre atenienses y corintios fue por la isla de Córcira, la actual isla de Corfo. Pero en el fondo latía la verdadera causa, el choque entre el creciente poderío de Atenas y la antigua hegemonía espartana. Los antecedentes de estas guerras se remontan a la paz de los 30 años firmada en el año 445 a.C. Esta paz reconocía la hegemonía espartana sobre el Peloponeso a cambio de reconocimiento de la hegemonía marítima de Atenas. Pero este periodo de relativa paz solo duró 15 años. La hegemonía ateniense se basaba y se apoyaba en la Liga de Delos. Atenas justificaba la existencia de la Liga de Delos a pesar de haber pasado la guerra con Persia y el peligro con los persas. No todas las polis griegas estaban de acuerdo con Atenas y su liga, principalmente los espartanos y algunas ciudades-estado que la apoyaban. De esta manera surgió la Liga del Peloponeso, opuesta a la Liga de los atenienses. Esparta no quería una guerra ofensiva con los atenienses por miedo a rebeliones internas. Si Esparta entraba en una guerra, tendría que armar a los iliotas y periecos, y estos podrían desencadenar rebeliones contra los espartanos. Sin embargo, algunas ciudades del Peloponeso, miembros de la Liga Espartana, sí querían una guerra con Atenas. Este era el caso de la ciudad de Corinto, que a diferencia de Esparta sí tenía armas y dinero. Además, Corinto ocupaba una situación estratégica muy favorable. Además, Corinto era rival de Atenas en el mar, lo que motivó también la competencia por Sicilia. La guerra arquidámica fue la primera etapa de la guerra del Peloponeso. Se basó en una estrategia espartana que era invadir el territorio que rodeaba a Atenas. Pese a que esta invasión privó a los atenienses del producto de sus tierras, los atenienses conservaron su acceso al mar y no sufrieron mucho el asedio espartano. Los espartanos y sus aliados, a excepción de Corinto, eran muy fuertes en tierra, capaces de convocar a grandes ejércitos terrestres casi invencibles, también gracias a las legendarias fuerzas espartanas. Sin embargo, Atenas extendía su influencia por las islas del mar Egeo y de esta manera Atenas mantenía su imperio por medio de su poderío naval. Por este motivo, ambos estados eran relativamente incapaces de plantar una batalla decisiva. Los espartanos eran muy buenos en tierra, pero no en el mar, mientras que los atenienses eran muy buenos en el mar. Tenían flotas muy poderosas. Los espartanos, mientras avanzaban en su campaña, controlaron la región del Ática durante periodos intermitentes de 3 semanas. Siguiendo la tradición del sistema político, los soldados esperaban a regresar a sus casas para las cosechas. Además, era necesario mantener el control y la vigilancia sobre los esclavos espartanos, ya que si no se les vigilaba y si no se les controlaba podían realizar revueltas. La invasión espartana más extensa duraría apenas 40 días. Mientras tanto, la estrategia ateniense la fijaba el estratego general Pericles, quien aconsejaba a los atenienses evitar la batalla en el terreno abierto contra los numerosos y bien entrenados hoplitas espartanos y depender únicamente de la flota marina ateniense, que era la de mayor predominio en toda Grecia. De esta manera, asumió la ofensiva consiguiendo una victoria importante en la batalla de Neopacto en el año 430 a.C. Sin embargo, una plaga arrasó la población de la ciudad y a largo plazo este fue uno de los motivos de la derrota final ateniense. La plaga, antes de que finalizara en el año 427 a.C., mató a 4.000 soldados hoplitas atenienses, 300 soldados de caballería y un número indeterminado de ciudadanos de la clase baja y marineros, quizás un tercio de la población de Atenas, incluyendo a Pericles y a sus hijos. El temor de la plaga ateniense fue tal que la invasión espartana a la región del Ática fue abandonada ante el miedo de los soldados por contraer la enfermedad. Tras la muerte del general Pericles,
los atenienses tomaron una actitud más ofensiva, llevando la guerra a Esparta y a sus aliados. Los atenienses lograron algunos triunfos mientras continuaban sus ataques navales al Peloponeso. Los atenienses comenzaron a fortificar también bases militares alrededor de la región del Peloponeso, una de ellas cercana a Pilos en una isla llamada Efracteria, que en el curso de la Primera Guerra se hallaba a favor de los atenienses. Desde esta zona los atenienses atacaron a los espartanos en su punto más débil, la dependencia espartana de esclavos. El miedo espartano de una revuelta de los iliotas, debido a que los atenienses pues estaban muy cerca, hizo que los espartanos atacaran Efracteria, pero los atenienses los atraparon y durante varias semanas batallaron. Finalmente el general ateniense Cleón obtuvo la victoria en la batalla de Pilos y en la batalla de Efracteria en el año 425 a.C. Los atenienses capturaron a 300 o 400 hoplitas espartanos y en una contraofensiva por los espartanos al mando del general Brasias realizaron una ofensiva atacando la colonia ateniense de Anfípolis que controlaba las minas de plata que financiaban la guerra ateniense. Esta colonia ateniense cayó en manos espartanas después de una serie de batallas. Finalmente, en batallas posteriores, el general ateniense Cleón y el general espartano Brasias cayeron muertos en combate. La pérdida de los dos generales más guerreristas de los dos bandos hicieron que los dos bandos acordaran el intercambio de prisioneros a cambio de las ciudades capturadas, y de esta manera se firmó una tregua llamada la Paz de Nicias. La Paz de Nicias duraría apenas solo 6 años. Sin embargo, esta época estuvo marcada por escaramuzas constantes en el interior y en las inmediaciones de la región del Peloponeso. Algunos aliados de la Liga del Peloponeso al mando de Esparta comenzaron a hablar de revolución. El principal estado revolucionario era Argos, que dentro del Peloponeso se alió con Atenas y otros estados del Peloponeso hicieron lo mismo y se convirtieron en democracias. La batalla de Mantinea librada en el año 418 a.C. fue la mayor batalla dentro del territorio griego durante la guerra del Peloponeso. La coalición aliada logró avances iniciales pero fracasaron en concretarlas, lo que permitió que las unidades de élite espartanas vencieran logrando una victoria total. De esta manera la coalición aliada que se había rebelado en el Peloponeso se deshizo y las ciudades-estado que participaron en ella se volvieron a juntar otra vez dentro de la Liga del Peloponeso. Esparta logró recuperarse y de esta manera logró controlar su hegemonía en el Peloponeso. De esta manera se dio paso a la siguiente fase de la guerra del Peloponeso, que fue la guerra durante la expedición a Sicilia. Resulta que en el año 415 a.C. Atenas recibió la noticia de que su aliado Segesta en Sicilia había entrado en guerra con Selinunte. Estas dos eran ciudades-estado en la isla de Sicilia. Estas ciudades-estado entraron en guerra entre sí por motivos fronterizos. La ciudad de Selinunte se alió con la ciudad-estado de Siracusa, que ambas eran de origen dorio, y ambas ciudades atacaron a la ciudad de Segesta, que Segesta era aliada de la ciudad de Atenas. Ante esto, la ciudad de Segesta pidió la ayuda a los atenienses y sus aliados. Los atenienses y sus aliados decidieron ayudar a la ciudad aliada de Segesta con dos fines. El primero era evitar que se perdieran los aliados en la isla de Sicilia, y el segundo, evitar que las ciudades de origen dorio como Siracusa o Selinunte con el tiempo le prestaran ayuda militar a los espartanos. De esta manera, pues los espartanos podrían hacerse más fuertes. El líder de la expedición ateniense a Sicilia era el general Alcibiades, quien quería aprovechar la ayuda para de una vez dominar completamente la isla de Sicilia y de esta manera proveer a Atenas con buenos recursos de esa isla. Sin embargo, personas desconocidas mutilaron las Hermae, que eran las estatuas religiosas. Esto sucedió justo antes de que se lanzara la expedición. De esta manera, Alcibiades fue acusado de este crimen religioso que podía ser pagado con la muerte. Sin embargo, el tribunal ateniense le permitió a Alcibiades partir hacia la isla de Sicilia mientras se reunían pruebas en su contra. De esta manera, Alcibiades partió a la expedición, pero fue llamado a juicio justo cuando llegó a Sicilia.
Alcibiades, temeroso de que lo juzgaran injustamente, cambió de bando, rebelándose contra los atenienses y entregándole toda la información de la expedición a los espartanos. La expedición fue comandada por Nicias, quien fue nombrado comandante ateniense después de la traición de Alcibiades. Las fuerzas atenienses consistían entre 5.000 hombres y unos 30 caballos. Nicias pospuso la campaña y esto le dio tiempo suficiente a los siracusianos y a Selinunte para pedirle ayuda a los espartanos, quienes cuando se enteraron del plan enviaron al general espartano Gilipo y a sus tropas. Cuando el general espartano Gilipo y sus tropas llegaron a la isla de Sicilia, montaron un ejército y tras una serie de batallas sangrientas, los espartanos derrotaron a los atenienses, haciéndolos sus esclavos. Los espartanos llevaron después de esta victoria en Sicilia la guerra hasta los atenienses. Con el consejo de Alcibiades el traidor, los espartanos fortificaron la región de Eselia, evitando que los atenienses usaran las tierras circundantes, y pues la fortificación de Eselia impidió el envío de suministros a Atenas por tierra, obligando a que los suministros fueran transportados hacia Atenas con un coste mayor. Otra situación peor para Atenas fue la pérdida de las minas de plata, ya que 20.000 esclavos atenienses fueron liberados por los soldados hoplitas espartanos. Atenas tuvo que pedir mayores tributos de sus aliados, lo que originó los levantamientos de sus aliados en contra de Atenas. En este momento Atenas estaba al borde del colapso. Sin embargo, la demora de los espartanos en reunir flotas, dineros y soldados le dieron tiempo a los atenienses de reunir dinero y soldados como un último recurso. Mientras la flota espartana y las tropas espartanas se reunían para la ofensiva final, en la ciudad de Atenas hubo una revolución en la que una serie de personas querían la eliminación de la democracia para establecer una oligarquía como la que regía a los espartanos. Sin embargo, la flota y los soldados atenienses que ya se encontraban en la línea de batalla se negaron a aceptar estos cambios políticos y aún así participaron en la batalla de Cime. La flota designó al general traidor Alcibiades para continuar la guerra en nombre de Atenas. Alcibiades, a pesar de tener la fama de traidor, logró restablecer la democracia y también atacó con la flota ateniense en la batalla de Cícico en el año 410 a.C. En esta batalla, los atenienses ocuparon su base financiera y aniquilaron a la flota espartana. En las batallas que se dieron entre el año 410 a.C. y el año 400 a.C., los atenienses obtuvieron demasiadas victorias continuas y lograron recuperar buena parte de su imperio que se había perdido anteriormente. A pesar de estas victorias, el hábil general espartano Lisandro ganó en la batalla naval de Notio en el año 406 a.C. Atenas resultó victoriosa en la batalla naval de Arquinusas, pero debido a las pésimas condiciones climáticas los atenienses no pudieron rescatar a las tripulaciones varadas en el mar ni acabar con el resto de la flota espartana. A pesar de esta victoria, los fracasos causaron la indignación del pueblo ateniense y los atenienses desencadenaron un polémico juicio en el que fueron ejecutados 6 de los mejores comandantes navales atenienses. Esta estupidez le costaría demasiado caro a los atenienses, ya que la flota ateniense pues quedó bajo el mando de generales inexpertos. Lisandro, el almirante espartano, aprovechó esta oportunidad y partió al Helesponto, que era la fuente de cereales de Atenas. Bajo la amenaza de hambruna, la flota ateniense tuvo que enfrentarse obligada a los espartanos. Finalmente, la flota ateniense fue destruida en el año 405 a.C. en la batalla de Egospótamos. Finalmente, debido al hambre y a las enfermedades causadas por el asedio prolongado, los atenienses se rindieron en el año 404 a.C. y sus aliados hicieron lo mismo al poco tiempo. Los demócratas de Samos, leales hasta el final, continuaron resistiendo y se les permitió huir para salvar sus vidas. Las ciudades de Corinto y Tebas exigieron a Esparta la destrucción de Atenas y la esclavitud de todos sus ciudadanos. Sin embargo, los espartanos se negaron rotundamente a destruir la ciudad que había prestado tantos servicios a Grecia en momentos difíciles.
Esparta incorporó a Atenas a su propio sistema político oligárquico y los victoriosos espartanos fueron clementes con los atenienses pese a la oposición de Corinto y de Tebas. Durante un periodo de tiempo, Atenas fue gobernada por los 30 tiranos, suspendiéndose el régimen democrático. Este nuevo gobierno fue establecido por Esparta, pero en el año 403 a.C., Trasíbulo derribó a los oligarcas y restauró la democracia. Sin embargo, en el futuro, la guerra de Corinto supuso una pequeña mejora y Atenas siguió teniendo su hegemonía en la política griega. Esparta también fue derrotada por la ciudad griega de Tebas en la batalla de Leuctra en el año 371 a.C. Pero la conquista de Macedonia por parte de Filipo II puso fin a todas estas guerras años después. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca del Imperio Macedonio y de Alejandro Magno. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y gracias por su atención.